sido todo un banquete, porque para mí lo fueron. Am, Definitivamente, sobre todo este segundo hombre tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y vale la pena, con el video nos centra precisamente a la historia que estamos leyendo en el libro de Jueces. La semana pasada hablamos sobre Gedeón, hablamos que tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Así como lo vimos en este video. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, gracias por otro día, Señor. Yo quiero que esta palabra, Señor, que has puesto, Señor, para que la comparta con mis hermanas, Señor, sea una palabra que no solamente quede ahí como una historia, Señor, sino que haga mella en nuestros corazones, en nuestras vidas y nos haga reflexionar, Señor. Y cuando nos acordemos, Señor, de lo que aprendimos de Gedeón, podamos meditar en nuestras propias vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando ustedes, ¿quién de ustedes sabe que Dios está en el proceso de transformarnos a cada una de nosotras? Y Él no lo hace al instante. El Señor utiliza todo lo que es necesario para transformarnos de la manera que Él quiere. Ahora les voy a hacer un recuento de lo que pasó la semana pasada con Gedeón. Entonces ya vemos que Gedeón estaba muy miedoso, que estaba escondido, que estaba trillando el trigo en el lagar para que nadie lo viera, muy miedoso. Era el hijo menor de una familia de la tribu de Manasés y Gedeón estaba allí haciendo esto cuando se le presentó el ángel del Señor. El ángel del Señor, todos sabemos, el ángel del Señor es el Señor Jesucristo. Entonces se le presenta al ángel del Señor allí y él al principio no sabe ni qué hacer y tuvo el diálogo muy gracioso, por no decirlo de otra manera, que vimos la semana pasada de las cosas que a uno menos se le ocurriría decirle al Señor, pero que son las que más le decimos. Entonces ya recordando que ya ha pasado esta escena en que el Señor lo ha llamado y le ha dicho que lo va a utilizar como un libertador. Hablamos la semana pasada que era un general, pero él ni siquiera sabía que era un general, ¿cierto? Porque el Señor lo va a estar, ¿qué? Lo va a estar alistando, adiestrando, para que él llegue a hacer la obra que el Señor quiere que él haga. Porque Gedeón sigue siendo Gedeón. Y, pero sin embargo, el Señor ha puesto sus ojos sobre él y quiere libertar a su pueblo, un pueblo que ha sido idólatra, un pueblo que se ha casado en matrimonios mixtos con las hijas de los cananitas, de los jesuitas, de los hebeteitas, de todas las tribus y de todas las otras culturas que no son la tribu del Señor, perdóname, el pueblo del Señor, y por eso ha contaminado esa simiente, ¿cierto? Es un pueblo que ha dejado de amar al Señor como lo amaba antes. Y el Señor tiene algo diferente. Le dijimos la semana pasada de que esta vez el Señor no va a salir corriendo, ellos se van ahí mismo a quejar y ahí mismo el Señor van a suplicar, orar y el Señor ahí mismo va a venir a libertarlos. Y esta vez el Señor les manda primero un profeta y el profeta les dice por qué están en la situación que están. Pero después de eso, porque el Señor ama a su pueblo, los va a libertar y va a utilizar a este Gedeón, este famoso joven que todavía no sabe todas las que tiene que pasar antes de pasar a la arena pública con el Señor Jesucristo. Entonces, al estudiar este libro de Jueces, estamos observando cómo Dios gradualmente prepara a Gedeón para la guerra, porque no es algo que es de un día para otro, es gradualmente. Así no dice exactamente el tiempo que pase, parece que toda la escena pasa en un solo momento, pero es gradualmente en todo caso. Gedeón va a ser el gran libertador que el Señor ha escogido, para que va a enviar para que ellos puedan ser liberados de los madianitas. Ya nos acordamos que los madianitas habían tenido una estrategia de guerra que era que venían en camellos desde el otro lado del oriente y se llevaban todas las cosechas de los israelitas. Esto había pasado por 7 años. Había pasado de tal manera que los israelitas ya parecían animales pues escondidos en cuevas y cogiendo cualquier cosa para comer. Esa era la situación que tenía el pueblo de Israel cuando sucede esta situación de Gedeón. Entonces, ¿quién de ustedes sabe que para poder trabajar con el Señor, para poder hacer las cosas que el Señor quiere, para poder estar preparados para el Señor, tenemos que tener primero una adoración de Él? Tenemos que ser un adorador, tenemos que de verdad adorar al Señor con todo nuestro corazón, tenemos que tener un encuentro de nuestro corazón con el corazón del Señor. ¿Quieres ser una gran guerrera?
Eso es lo primero que el Señor nos pide. Asimismo, como nos pide a cada uno de nosotros, se lo pide a Gedeón. Si quieres ser un gran guerrero para el Señor, tú tienes que ser primero un adorador, le dice a Gedeón y nos dice a nosotros, ¿cierto? Nosotros no podemos pasar al ministerio público con el Señor, así como Gedeón no puede pasar al ministerio público sin que pase por ser primero un adorador. Tenía que tener primero una adoración privada para el Señor. Tenía que mostrar esa adoración al Señor. Entonces vamos a ver en la clase de hoy, y ni crean que se va a acabar Gedeón, porque todavía queda más Gedeón para por lo menos una o dos clases más. Pero bueno, la de hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a ver dos altares que Gedeón tiene que hacer. Entonces el primero es el altar de la adoración privada. Es lo primero que él va a hacer. Pero Gedeón también tiene que hacer un altar de la adoración pública. Entonces vamos a ver ese altar de la adoración privada y cómo es que a través de eso él empieza a reconocer el corazón del Señor. Entonces, podemos ver, y si lo vemos en este libro de Jueces, sobre todo en el capítulo 6 y en el capítulo 7, habla mucho de altares. Es una palabra bien importante, es una palabra que es utilizada bastante en este capítulo. Y es importante porque es un tiempo en la historia del pueblo de Israel donde habían altares, ¿cierto? Habían altares tanto para los dioses, habían altares para Baal, habían altares para el Señor, para Jehová. Entonces, tiene mucho sentido lo que vamos a hablar. En este tiempo, el pueblo de Israel está, como les digo, en un espíritu de descarrío total, de desorden total. Ellos alaban a un Dios, pero también alaban al otro Dios. No saben qué es lo que quiere. Y es en este punto que el Señor busca a Gedeón. Y es en este punto que el Señor quiere enseñarle a Gedeón que tiene que empezar por él, porque él es parte del problema. Su familia ha sido contaminada, igual que todo el pueblo de Israel. Y no puede pasar él a tratar de ser un libertador para el Señor si en su casa hay desorden, ¿cierto? Entonces Dios está a punto de enseñarle a Gedeón de que antes de que lo represente públicamente, que antes de que él sea su general, que antes de que él vaya a la guerra por el Señor, debe conocerle de una manera personal. Y esa es la manera de no caer en los momentos difíciles. Y nos concierne también a nosotros. Si nosotros conocemos al Señor, si lo adoramos, si conocemos su corazón cuando estamos pasando por tiempos muy difíciles, nosotros nos podemos sostener. Cuando nosotros estamos separados del Señor, los tiempos difíciles nos derrumban. Yo creo que a cualquiera. Pero cuando estamos con el Señor, sí pasamos, nos duele, lloramos, nos entristecemos, pasamos por situaciones difíciles, pero nos mantenemos firmes en esa roca. Y asimismo es lo que el Señor quiere demostrarle a Gedeón para que cuando él vaya a pasar por esos tiempos difíciles que van a pasar, obviamente, durante la batalla, él se pueda sostener porque conoce el corazón de Dios, porque sabe quién es Dios, porque sabe que Él lo ha mandado y sabe que Él va con Él. Cuando Él dice que Él va a ir con Él, lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros pasamos por esas dificultades, pero si conocemos el corazón de Dios, si lo hemos adorado en privado, Él va a ir, su presencia va a ir con nosotros en cada situación. Y por difícil que parezca, la vamos a llevar sabiendo que la presencia del Señor va con nosotros. Entonces vamos a mirar lo que dice Jueces 6:24. Después de que todo esto pasó, ya habíamos visto hasta el versículo anterior la semana pasada, dice, en Jueces, bueno, no el anterior, pero Jueces 6:24 dice, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permaneció hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Él que hizo, edificó un altar. Eso es como la última parte, pero para llegar ahí, vamos a ver qué fue lo que tuvo que hacer Gedeón, ¿cierto? El primero es un altar de adoración privada, un altar del deseo. O sea, cuando uno tiene una adoración privada, uno tiene un deseo específico de estar con el Señor. En Jueces 6, el 17 y el 18 dice Gedeón esto, dice, y él respondió, una vez que ya el Señor le ha dicho quién es él y qué va a hacer con él, entonces mire lo que Gedeón responde a él, le dice, yo te ruego, le dice Gedeón al ángel de Jehová, si he hallado gracia delante de ti, que me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón
seguir siendo Gedeón. Como ustedes ven, el Señor nos habla y nosotros todavía le decimos, Señor, por favor, espérate aquí hasta que yo vaya y haga tal cosa. A ver, pero espérate aquí. Y así mismo le está diciendo él, si yo he dado gracia delante de Kitty, espérate aquí, le dice al ángel de Jehová. Y así tú me vas a dar señal de que has hablado conmigo, le dice Gedeón. Y en el capítulo 18 dice, te ruego que no te vayas, le está diciendo Gedeón al ángel del Señor, de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, el ángel del Señor respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, ¿qué está haciendo Gedeón? Realmente el Gedeón está diciendo como, de verdad, si tú me hablaste, de verdad, si he encontrado gracia delante de ti, entonces espérate aquí, no te vayas. Como quien dice, todavía tiene miedo, todavía tiene temor, todavía tiene inseguridad, ¿cierto? Él quiere estar seguro y es correcto. Si él le dice, si he hallado gracia delante de ti. O en otras palabras, si realmente yo soy el indicado. O si realmente tú crees que yo lo puedo hacer en tu nombre, ¿cierto? Yo quiero asegurarme que tú me estás diciendo eso, le está diciendo el Gedeón, ¿cierto? Es igual que nosotros, cuando nosotros deseamos hacer algo que creemos que el Señor nos ha pedido que hagamos, ese es un buen momento, esta es una buena enseñanza de Gedeón, de que nosotros, al igual que Gedeón, estemos seguros de que es el ángel del Señor. O sea, que estemos seguros de que es el mismo Señor Jesucristo el que nos habla y nos dice que hagamos las cosas. Que no salgamos como locos. Que si hay alguien que viene y nos dice, mire, es que el Señor me dijo que tú hicieras y que tal cosa y que tal otra. Estemos seguros. Tomémonos el tiempo para tener ese tiempo, ese altar personal, ese altar del deseo con el Señor, para saber si realmente eso es lo que Él quiere de nosotros. Que eso sea una enseñanza de este libro. ¿Es realmente eso lo que el Señor me ha pedido que yo haga? Entonces aquí mismo podemos ver esto. Gedeón le dice a él, yo quiero estar seguro, quiero que tú me des una señal de que has hablado conmigo. Gedeón quería estar totalmente seguro. Él iba a ser de acuerdo a lo que el Señor le había dicho, él tenía que emprender una gran batalla, pero él quería estar total y absolutamente seguro. Así nosotros también tenemos que estar totalmente seguros, no debemos asustarnos, no debemos preocuparnos, no debemos tener miedo, sino preguntarle al Señor cuando tenemos que hacer algo, con una claridad, con una tranquilidad. Señor, espérate, quédate aquí conmigo. Señor, no te vayas. Enséñame, muéstrame qué es realmente lo que debo hacer. ¿Cierto? Mire lo que dice Primera de Juan al respecto. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Señor siempre nos habla por su palabra. El Señor nos habla por otras personas y el Señor nos habla por las circunstancias, lo hemos aprendido, ¿cierto? Pero tenemos nuestro tiempo, necesitamos tener ese tiempo y asegurarnos de que Él nos está hablando y qué es lo que nos está diciendo. En los versículos 18 dice Gedeón, te ruego que no te vayas de aquí. Él estaba convencido y trataba de mantener al ángel de Jehová hasta que vuelva a ti. Así debemos hacerlo nosotros. Así nosotros debemos estar con el Señor. No, Señor, hasta que no esté segura y convencida, no me dejes, ¿cierto? Debemos estar seguros de lo que tenemos que hacer. Decirle a Él, no tengamos miedo, decirle, Señor, te ruego que te quedes aquí, quiero estar seguro. Así el Señor, ¿qué le contestó el Señor a Gedeón? Aquí te espero, ve, aquí te espero. Entonces, ese es el altar de deseo, es el altar de la devoción también, porque fíjense que dice en el versículo 19 y en el versículo 20 dice, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándoselo se lo presentó debajo de la encina. El Señor estaba bajo la encina, ¿se acuerdan ustedes? Y fíjense todo lo que hizo Gedeón. Fue y preparó un cabrito, mató el cabrito, lo preparó para un sacrificio, puso el caldo del caldito en una olla, y dice que hizo panes de levadura de una efa de harina. Ahora, yo no sé si ustedes saben, pero una efa de harina son 15 kilos de harina. Imagínense los panes de levadura que hizo de 15 kilos de harina. Y pónganse ustedes a pensar,
En eso, mientras que yo les leo el siguiente versículo. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. O sea, a medida que le presentó su ofrenda al Señor, el Señor la recibió agradecido y le dijo que hiciera con esa ofrenda, ¿cierto? Ahora yo me pongo a pensar, imagínense lo que estaba sucediendo. Ya sabemos que el pueblo de Israel estaba muriéndose de hambre, ¿cierto? Sabemos que llevaban, que como animales apenas conseguían como qué comer. Él estaba trillando el trigo a las escondidas para que no se lo llevaran los madianitas. Y sin embargo, Gedeón va y coge un cabrito. A lo mejor el cabrito que tenían guardado para en el momento de más hambre toda la familia lo fuera a, a comer, ¿cierto? Y él coge y lo saca. Él saca su cabrito y lo organiza para un sacrificio. Coge 15 kilos de harina. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente hubiera podido comer con esos 15 kilos de harina? Imagínense que esa es la situación en que está el pueblo. Esa es la situación en que está la familia de Gedeón. Sin embargo, ¿ustedes se imaginan lo que estarían pensando los familiares de Gedeón? Y que le dio, qué locura le dio, nosotros muriéndonos de hambre y él coge y desperdicia esto para presentarlo afuera como un sacrificio a Dios. En realidad está en sus cabales, en realidad está haciendo lo que es correcto y nosotros aquí con hambre. Y no es lo que nos pasa a nosotros también. ¿No les pasa a ustedes que alguna vez ustedes quieren hacer algo para el Señor y la gente a su alrededor dice, pero qué le pasa a usted? ¿Que está dando plata en qué? ¿Que usted está ofrendando qué? ¿Que usted está ofrendando su tiempo para qué? ¿Que usted va a hacer un garaje, va a ir a un garaje a hacer qué? ¿Que usted está dando su trabajo para qué? Eso es la misma, esa es la misma situación que estaba presentando la familia de Gedeón. Era increíble, Gedeón le quería dar lo mejor de él que tenía en ese momento era su cabrito, era un cabrito que tenía lo mejor para el mejor momento, pero él se lo quería presentar al Señor, ¿cierto? Y ustedes, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no es la primera vez que pasa en la Biblia. Acuérdense cuando María de Betania llegó con su perfume de nardo puro, dice que tenía una libra de perfume de nardo puro, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Estaba que usándolo. ¿Para qué? Para aromatizar, para limpiar los pies del Señor Jesucristo. Y decía la palabra de Dios que ella con sus cabellos los secaba. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y decía que el perfume de nardo corría por toda la habitación y por supuesto perfumó todo el aposento donde ellos estaban. Y acuérdense que se le ocurrió decir a Judas, ¿cómo es posible? Hubiéramos podido venderlo por 300 denarios y darle de comer a muchos pobres, ¿cierto? Y así es, pero ¿qué es lo que debemos dar primero? Lo primero que debemos hacer nosotros, nuestras primicias, ¿para quién son? Para ese altar de adoración que tenemos para el Señor, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué dice el mundo? El mundo jamás va a entender lo que el Señor pone en nuestros corazones y la devoción que nosotros tenemos para con el Señor. Ellos no lo van a entender. Ellos van a ver como qué locura, ¿cierto? Ellos van a ver cómo se les ocurre, cómo la familia, este hombre Gedeón, este joven Gedeón, permitió que a lo mejor, sobrinos y los pequeños de la familia se fueran muriendo de hambre para él entregarle al Señor esto, ¿cierto? Pero para el Señor Gedeón en ese momento era más importante darle la ofrenda al Señor Jesucristo. Él está entregando al Señor lo mejor que él tiene. Él sabe ahora que el Señor sabe que lo ha llamado. Él sabe exactamente que el Señor lo ha llamado. Él quiere cultivar esa relación con el Señor, ofreciéndose a sí mismo y ofreciéndose lo que él tiene, lo mejor de él, que es en este momento pues ese cabrito, ¿cierto? Asimismo fue María de Betania. Ella quería ofrecer lo que tenía mejor para él, para el Señor Jesucristo. Ella quería enjuagarse en sus pies, quería secarlos con sus cabellos. Era lo mejor que ella tenía para él. Y el mundo nos dice a nosotros que hagamos otra cosa, que lo mejor que nosotros tenemos para el Señor, estamos locos por hacerlo, ¿cierto? Pero aquí está la adoración, aquí está ese altar maravilloso que Gedeón ya ha aprendido a darle para el Señor. Entonces, podemos ver que es el altar del deseo porque es el deseo de tu corazón. Es el altar de la devoción porque le está dando en devoción todo lo que él tiene. En devoción todo lo mejor de él. Pero también es un altar de la demostración. Él está demostrando. ¿Por qué? Miren lo que dice en el versículo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta
la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Imagínense la escena. Han puesto, el ángel de Jehová le dijo que hiciera con esa ofrenda. Pone la ofrenda en una peña, una roquita, me imagino, una rocota, como la quieran ustedes, donde no hay fuego, no hay nada. Pero dice que el ángel de Jehová la tocó, ¿cierto? Y al tocarla cayó fuego. ¿Y qué cayó? Consumió todo. Consumió la ofrenda, el cabrito, y consumió los panes de levadura. Y dice que el ángel después desapareció de su vista. Entonces, ¿qué es? Una demostración aquí. El Señor le está demostrando con el fuego. Él acaba de conocer, Gedeón acaba de conocer al Señor por el fuego. Así como Elías pudo conocer al Señor por el fuego, aquí Gedeón lo está conociendo también por el fuego. Él a través del fuego conoció que el Señor estaba allí, que el Señor en realidad se le había presentado, que Él era el Señor, ¿cierto? Imagínense las personas que lo estaban mirando, lo que estaban pensando. Ustedes se imaginan que Gedeón iba a tener que enfrentarse a unos enemigos muy poderosos, a un pueblo casi que sin número, a un ejército casi sin número, ¿cierto? Y él aquí, con esa demostración, pudo reconocer que tenía un Dios que realmente estaba con él, ¿cierto? Él podía a través de esto ver que eso era lo mismo que él iba a hacer con sus enemigos, que se había hecho esto con este cabrito, que se había hecho esto con este sacrificio, a lo mismo iba a hacer con sus amigos, perdóname, con sus enemigos. Entonces, acuérdense lo que pasó con Elías en el Monte Carmelo. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente lo mismo. Cuando Elías estaba demostrándole al pueblo de Israel que había un Dios más grande que el Dios de los Baales, que esos 400 profetas que eran realmente 800, eran 400 de Baal y 400 de Acera. Estaban allí tratando de decir que, que ellos eran los grandes dioses y Elías estaba a mostrar que no era así. Acuérdense que él hizo también un altar y acuérdense que también todos nos recordamos la historia que hizo un altar, puso ahí su sacrificio, así como los otros profetas. Los profetas se rasgaron las vestiduras, se cortaron las carnes, clamaron y no pudieron lograr absolutamente nada que cayera fuego sobre su sacrificio, ¿cierto? Y Elías incluso hasta se burló de ellos y les dijo, ay, pues será que está durmiendo su Dios, llámenlo con más fuerza, y burlándose de ellos. Pero después, ¿qué hizo? Él clamó a Dios. Y aunque su altar estaba lleno de agua y adicional eso había hecho una zanja de agua alrededor del altar, el Señor también mandó fuego del cielo y quemó el altar, quemó el sacrificio, ¿cierto? Ese era, y así todos pudieron conocer que ese era el Dios que el Dios de Elías era el Dios de Israel. El Señor contestó con fuego. El Señor contestó con fuego, le contestó a Elías y el Señor le contestó con fuego a Gedeón. A este joven dirigente lo va a llevar a la batalla de la manera en que le contestó. Le va a decir, no te preocupes, yo voy a tu lado, yo voy contigo. Esa es la manera. Pero también, así como es un altar de devoción, así como es un altar de deseo, así como es un altar de demostración, también ese altar privado, ese altar de Gedeón es un altar de la dependencia. ¿Por qué? Porque él va a depender total y absolutamente, no de él, va a depender total y absolutamente del Señor Jesucristo, ¿cierto? El versículo 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y ustedes imagínense ver al ángel de Jehová cara a cara. Imagínense que van a ver al Señor Jesucristo cara a cara. Por supuesto, Gedeón tiene miedo, ya no tiene miedo de que los madianitas van a venir, él tiene miedo de lo que está sucediendo. Yo creo que muy en la mente de Gedeón, allá por allá en su mente, él se acuerda de lo que dicen con respecto a ver al Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Acuérdense que Éxodo 31, 20 dice que Dios dijo perdón, Éxodo 33, 20 dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no verá hombre mi rostro y vivirá. O sea, acuérdense que Gedeón se había criado en una casa que amaban, entre comillas, y adoraban a Jehová, y amaban y adoraban a Baal. O sea, estaba entre dos fuegos, pero él conocía la palabra de Dios.
a lo mejor no las practicaban claramente, no la entendían claramente, pero él conocía, o sea, dentro de él tenía este versículo, él se acordaba de eso. Yo me imagino que él diría, brutos, ahora sí voy a morir, hasta aquí llegué, ya, conocí al ángel del Señor, ahora sí voy a morir. Eso era el pensamiento que tenía Gedeón, ahora sí voy a morir. Pero ¿qué es lo que le dice el ángel? El ángel le dice en el versículo siguiente, le dice, en el 23 le dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. El Señor conocía, sabía exactamente lo que había en el corazón de Gedeón. Él podía leer el corazón de Gedeón. Y él le dice que no tuviera temor, que no, que tuviera paz y que no iba a morir. Así es como Él conoce nuestro corazón, ¿cierto? A veces nosotros nos creemos que el Señor está ajeno a todo lo que nos pasa. A veces decimos, pero ¿por qué, Señor, no ves? O yo no sé si soy yo la única que le digo. A veces como que lo trato de poner contra la pared y le digo, Señor, ¿no te das cuenta por cuánto he orado? ¿No vieron esos 2 videos que estábamos viendo? ¿No te das cuenta? Como el de Lily Goodman. ¿Cuánto has orado y como que ya no puedes más? Como que ya dices, hasta aquí llegué, ya me voy a dar por vencido. Y es en ese momento, es en ese segundo, es en ese, casi cuando estás llegando a la meta, cuando el Señor a veces responde. Por eso nunca nos podemos dejar por vencidas, porque no sabemos en qué momento. A lo mejor ese es el punto en el que las cosas se tornan para ser diferentes, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor nos está enseñando también aquí. Él le dice, no vas a morir. Él le dice, vas a vivir. Él le dice, yo estoy contigo. No te preocupes, no tengas miedo. Ahora nos ponemos a pensar. Yo estaba mirando en las Escrituras, en la palabra de Dios, cuando hubo un encuentro del Señor Jesucristo o de Dios Jehová con alguno de los diferentes personajes de la Biblia. Miren las cosas que ellos hicieron. Miren por qué Gedeón estaba temeroso y miedoso. El Señor no le dijo al Señor, al ángel del Señor, no, es que tengo miedo, pero el Señor lo sabía, porque miren la respuesta de él. Porque entonces le dijo, el ángel de Jehová le dijo, no te preocupes, no tengas miedo, no tengas temor, no morirás. Él conoce exactamente nuestros corazones, conoce exactamente lo que pensamos, conoce exactamente lo que pensaba Gedeón. Pero en las Escrituras nosotros vemos a muchos personajes de las Escrituras, hombres que vieron al Señor Jesucristo y tuvieron el mismo miedo, de diferentes maneras, tuvieron ese temor. Entonces, encontré en Job 42:6, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job vio al Señor, esa fue su actitud. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, ¿qué dice Isaías? Isaías en Isaías 6:5, cuando vio al Señor, dice, saltó y sublime dijo, ay de mí, que soy muerto. ¿Se acuerdan de eso? Ezequiel en 1:28 dijo cuando vio al Señor, y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esas son las actitudes de los hombres de la Biblia, esas son las actitudes de aquellos hombres que han conocido y han visto al Señor personalmente. ¿Qué dice Daniel? Daniel en 8:17 dice, me asombro y me postro sobre mi rostro. Esa es la actitud que toman los hombres de Dios cuando tienen un encuentro personal con el Señor. ¿Qué dijo Pedro? Pedro se puso en contacto con el Señor. Cuando él se puso en contacto con el Señor, el Evangelio de Lucas nos dice en Lucas 5:8, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Él apenas vio al Señor Jesucristo, se pudo dar cuenta de lo indigno que le era delante de él. ¿Y qué dice Juan en Apocalipsis 1:17? Dice que él cayó postrado a sus pies como si estuviera muerto. Estas son las actitudes de los hombres de Dios, de algunos de los hombres de Dios en la Biblia. Estas son las actitudes que ellos tomaron cuando tuvieron esa presencia del Señor, cuando ellos pudieron verlo. Ahora, nosotros en nuestra cultura realmente nos hemos vuelto demasiado irrespetuosos. Ahora, ¿cómo respondemos ante Dios de una manera totalmente irrespetuosa? Yo no sé si a ustedes les pasa solamente a mí, cuando a veces hay gente que dice, no, es que estoy orando con el Altísimo, con el de arriba, como si el de arriba fuera, qué sé yo, el del segundo piso. O sea, es de una manera como, es esa falta de verdad, ese temor reverente ante el Señor, es esa falta
de verdad de sentirnos que Él es el creador del universo. ¿Cómo nos estamos refiriendo al creador del universo? Él creó el cielo y la tierra, Él creó todo lo que existe, te creó a ti, me creó a mí. ¿Cómo nos referimos delante de Él? ¿Nos postramos? ¿Cuál es nuestra actitud de reverencia delante del Dios del cielo y de la tierra? ¿Cuál es esa actitud? ¿Es la de Gedeón? ¿Es la de Isaías? ¿Es la de Daniel? ¿Es la de Juan? ¿Es la de Pedro? No lo creo. De verdad que estamos en una época ahora en que ni siquiera eso, no tenemos esa actitud reverente. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo ahorita, en este momento, mientras que nosotros estamos en esta pequeña enseñanza, se presentara delante de cada una de ustedes o delante mío? Realmente seríamos, ahí está el Señor Jesús, bueno, bienvenido. No, no creo, ¿cierto? Creo que nuestra actitud debiera ser total y absolutamente de reverencia e independiente. Meditemos en esto. Y digo meditemos porque yo estoy meditando en eso. Me hace pensar en verdad cuán irreverentes somos delante del Señor. Bueno, pero sigamos con nuestra historia de Gedeón. Cuando Gedeón entendió y se dio cuenta de su propia indignidad ante el Señor, él en ese momento tuvo como un sentimiento de ineptitud. Esto deberíamos tener. Nosotros nos preparamos como guerreros de Dios. Él se sintió tan poco preparado como guerrero de Dios cuando él entendió que realmente la fuerza con la que él iba a luchar, la fuerza con la que él iba a derrotar, no era su fuerza, sino la fuerza de Dios. Y Dios le dio una palabra de seguridad. Y Dios le dio una palabra de vida a Gedeón. Le dijo, no temas, no morirás, ¿cierto? En el versículo 24 del mismo libro, del mismo 6, ya se los había leído, pero se los vuelvo a leer, que fue como empezamos esta primera parte, y es, allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezritas. Una vez que has de verdad tenido ese encuentro personal, ustedes vieron en el video ese joven, ese hombre, ese padre de familia que estaba en la bebida y todo eso, y cómo en algún momento él tuvo un encuentro, su encuentro fue en un sueño, pero cómo eso transformó su vida, ahí lo ven, cómo él pudo ir delante de esa cruz y de verdad, con esa sangre que derrama de esa cruz, ser lavado y limpiado. Así es que el Señor lo hace con nosotros. Así es como lo hizo con Gedeón. Él le hizo comprender a Gedeón que no era la dignidad de Gedeón, no era la aptitud que tenía Gedeón, sino era exactamente su ineptitud y su debilidad y su falta de ser capaz, de su incapacidad, lo que iba a permitir que el Señor hiciera de él el guerrero que él quería para su vida. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Sencilla y llanamente, pues al él haber hecho un altar ya, Gedeón ha pasado esta prueba, ¿cierto? Gedeón ha pasado, como diría yo, el primer curso que es el del altar de la adoración privada. Ya Gedeón como que cumplió este primer test, ya como que se ha graduado de este curso. Entonces ahora vamos a otro altar. Vamos a ir a otro altar que es importante, que es el altar de la guerra pública. El altar donde nosotros podemos representar al Señor, el altar en el cual nosotros realmente podemos hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, cuando lo hacemos en su gracia, cuando lo hacemos en sus fuerzas y cuando lo hacemos como Él quiere. Amén. Entonces, el versículo 25 que dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, mire cómo el Señor lo ha ido tomando, cómo lo ha ido entrenando poco a poco. Entonces ahorita dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. Oiga pues, acuérdese la situación en las que están viviendo ellos de pobreza y le dice, toma un toro del hato de tu padre. El segundo toro de 7 años. Acuérdese del número 7. El Señor fue claro. El segundo toro de 7 años. Y derriba. Miren nada menos lo que le está diciendo el Señor a Gedeón. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Imagínense lo que le está diciendo. Casi nada. Como quien dice,
yo, Señor, hago lo que tú quieras, pero no me pidas eso. ¿Cómo le puede pedir el Señor a Gedeón que haga algo a eso? Que derribe el altar que su padre tiene, que coja un toro con esos toros que seguramente su padre lo tenía guardado para que fuera sacrificado a Baal, y va a coger ese toro y va a destruir ese altar. No, mi señora, pídeme cualquier cosa, pero no me pidas eso, ¿cierto? ¿No sería esa nuestra actitud? Me imagino que eso fue lo que pensó Gedeón. Lo que quiera, Señor, yo hago, pero hasta allá tampoco. Lo que el Señor sencillamente le está diciendo a Gedeón es, yo quiero que vayas a tu casa. Yo quiero que vayas y resuelvas esos problemas que tienes en tu propia casa, en tu propio patio. Yo quiero que usted, que para que tú puedas ser realmente en mi reino, para que tú puedas realmente hacer la obra que yo te mando, yo quiero que primero tú arregles tus problemas personales. Imagínese, imagínese que el altar que tenía el papá, Joás, que era el papá de Gedeón, no era solamente el altar de la familia, el altar de Baal, no era solamente el altar de la familia, era el altar como de toda la población, la ciudad que vivía ahí, porque allí venían ellos a adorar también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor, ¿qué le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a él? Sencilla y llanamente, mira, no solamente destroza el altar, coge el toro y haz como si el toro fuera pues un mazo y dale al altar. Con el toro, pégale a la imagen de acera, destruye todo el altar y pégale a la imagen de acera y túmbala, acaba con ella. Y pues imagínense, yo no me imagino, no me imagino lo que podía estar pensando Gedeón. ¿Ustedes se lo imaginan? Pero eso era. Ahora, ¿qué era lo que Gedeón sabía lo que eso significaba? Él sabía que lo que el Señor le estaba pidiendo era que destrozara toda idolatría, el centro de idolatría. Él lo que se estaba dando cuenta es que le estaba diciendo que hiciera eso, que tomara no solamente un becerro que el papá seguramente tenía, sino que adicional a eso lo usara para destrozar con lo que ellos idolatraban. Yo creo que cuando Dios llamó a Gedeón para ser el libertador, él sabía que había unas cuantas cosas que debía arreglar en Gedeón, que había unas cuantas cosas de familia que él tenía que atender. Y no es lo mismo que pasa en nuestras vidas cuando el Señor nos llama para servirle. ¿Qué nos dice que debemos hacer? Yo creo que de alguna manera, no es que nos lo diga, pero el Espíritu Santo empieza a mostrarnos unas cuantas cosas en nuestras vidas que debemos resolver, ¿cierto? ¿No es así? Todas las cosas que se interponen en nuestra relación con el Señor, todas las cosas que ponemos delante de Él, que son más importantes de Él. Pero el Señor quiere que nosotros primero, si queremos realmente representarlo públicamente, podamos corregir las cosas en casa. Que primero podamos, y cuando hablamos de casa estamos hablando de nosotros como casa, que para que nosotros podamos ir a presentar el Evangelio, para que nosotros podamos ir a hacer la obra cualquiera que el Señor nos mande a llamar, para que nosotros podamos venir seguramente a enseñar, o para que nosotros podamos enseñarle a los niños. Él nos dice, pero mira, primero arregla tu casa, límpiala, limpia tu casa, mira a ver qué es el desorden y el que tienes ahí, porque cómo me vas a servir a mí mientras tu casa está sucia. Así es como el Señor nos trata, ¿cierto? Y así es como esa fue la tarea que Él le asignó. Esa fue la asignación perfecta que le dio a Gedeón. Y era una asignación doble, porque le decía, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que derribar. ¿Qué tiene que derribar? Tiene que derribar ese altar, tiene que construir. Entonces él tenía que derribar ese altar. No era solamente derribe y hasta ahí. Él tenía que derribar y después tenía que edificar. Ese fue un gran momento de decisión para Gedeón, ¿no creen ustedes? Y realmente no solamente para Gedeón, sino para todo el pueblo de Israel. El Señor le estaba diciendo con este pedido realmente a él, pero asimismo a todo el pueblo de Israel, que ya se había cansado, que hasta aquí había llegado, que ya no podían seguir adorando a dos al mismo tiempo, que él era un Dios celoso, que él no aceptaba eso. Era el tiempo cuando dijo, ya basta, hasta aquí, ya no aguanto más. Ustedes tienen que de alguna manera cambiar. Y no fue lo mismo que le dijo a Elías al pueblo de Israel en el Monte Carmelo. A ver, si mal no recuerdo, acá creo que lo escribí. ¿Hasta cuándo van a ustedes claudicar entre dos opiniones? Si Jehová es Dios,
síganle a él. Si Baal es Dios, síganle a él. Entonces síganlo. Pero no pueden tenerlos a ambos. No pueden vivir juntos, no pueden coexistir. Eso era lo que también él estaba diciendo Elías al pueblo de Israel, porque como ustedes se han dado cuenta, desde casi que desde el principio, el pueblo de Israel, desde que fue creado el pueblo de Israel, casi que siempre han vuelto. Van, aman al Señor, lo adoran, vuelven y caen y adoran a otros dioses. Otra vez vuelven y caen. Ha sido como algo consecutivo que ha hecho el pueblo de Israel hasta eso. Pero aun cuando nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos adoptados a la familia de Dios. ¿No es lo mismo que pasa con nosotros? ¿No caemos en las mismas cosas? ¿No hacemos lo mismo? El Señor le está diciendo a Gedeón, si tú vas a servirme, si tú vas a ser un guerrero, tienes que dejar todos los ídolos, tienes que dejar todos los otros dioses. Y si haces esto, vamos a vencer, le dice. Vamos a traer a Israel de regreso al lugar donde nunca debió haberse ido. Vamos a traerlo a ese lugar de la comunión con Jehová, su Dios. En este momento, ese es un altar de decisión, ese es el altar, cuando Gedeón hizo eso, era el altar de la decisión, decidirse por Jehová, esa era la decisión que él iba a hacer. Pero mira cómo Gedeón sigue siendo Gedeón. El versículo 26 dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro. O sea, no solamente le pide que coja un toro, le pide ahora que coja el segundo toro. O sea, ya el Señor sabía que él tenía guardado 2 toros. Entonces le está diciendo, ahora coge el segundo toro, que también debe ser de 7 años, sacrifícalo en holocausto con la madera de acera que habrás cortado. O sea, le dice, ve, derriba la imagen con el primer toro, ¿cierto? Destruye todo el altar. Coge esa imagen de acera que es la diosa de la fertilidad, que es de madera, y derríbala. Y ahora le dice, con el segundo toro, vete a ese peñasco, sacrifica ese toro y utiliza para quemar el holocausto y el sacrificio la imagen de acera que has derribado. Imagínense lo que le dice, nada menos y nada más a Gedeón que haga. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que él utilice, ¿qué? La imagen de acera para una nueva adoración. Pero esta va a ser para quemarla, haciendo la adoración al Dios de Israel, al Dios real, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Miren lo que pasa en el versículo 27. Yo sigo contándoles que Gedeón sigue siendo Gedeón. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Él sí le hizo caso al Señor, pero así todo Gedeón seguía siéndose Gedeón, entonces lo hizo de noche cuando nadie lo viera. Como ven, Dios todavía no ha terminado con Gedeón, ¿cierto? Él todavía sigue siendo Gedeón, por supuesto. Y yo me pongo a preguntarme, ¿no nos pasa a nosotros eso? Debe darnos consuelo lo que está pasando a Gedeón. Por lo menos a mí me da consuelo saber que cuando le digo, ay, Señor, otra vez la embarré, cuántas veces te digo que no voy a hacer esto o aquello y vuelvo y caigo. ¿Cuántas veces lo he hecho yo? A lo mejor ustedes no, pero yo sí. ¿Cuántas veces me salgo de lo que he aprendido del Señor y vuelvo a ser la que era antes y hago las cosas que hacía antes cuando no lo conocía? ¿Cuántas veces? Y ahí es cuando nos damos cuenta que todavía tenemos mucho que el Señor tiene que arreglar en nosotros, ¿cierto? Ahí es cuando nos damos cuenta que todavía el Señor sigue haciendo una gran obra en nosotros, porque todavía hay mucho más por hacer. Así mismo estaba pasando con Gedeón. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo, toma el segundo toro, que tiene que ser un toro de 7 años. Ahora yo les dije que tuvieran en cuenta los 7 años. ¿Por qué? Porque habían sido 7 años en los que el pueblo de Israel había sido, ¿qué? Abrumado por los madianitas. Durante 7 años los madianitas se les habían robado sus cultivos y los tenían en pobreza absoluta, ¿cierto? Entonces tenía un sentido de que fuera un toro de 7 años. Él quería que ese
toros tuviera sobre el altar del Señor y que usara la madera de acera para comerlo. Esa era él tenía la razón, el Señor tenía su razón para hacerle esa manera. En ese momento, Gedeón le iba a demostrar al Señor, al hacer esto, quién era el que ellos estaban adorando. Gedeón obedeció al Señor, por supuesto, en este asunto. Pero asimismo, le pudo demostrar al pueblo de Israel que era lo que también él pensaba con respecto a su adoración a Baal, ¿cierto? A su adoración a Acera. Entonces, ahí qué es lo que tenemos que hacer. Cuando hacemos lo incorrecto, ¿cierto? Cuando hacemos lo que no debemos, lo que tenemos que hacer para arreglar el camino, ¿cuál es? Obedecer y qué? Y regresar, ¿cierto? Hemos aprendido, yo creo que si algo hemos aprendido en todos estos tiempos de que es que la única manera de regresar al camino, la única manera de poder arreglar las cosas, la única manera de estar en el camino del Señor es obedeciendo. Y que si nos hemos descarriado, obedecemos y regresamos al camino y Él nos va a recibir, ¿cierto? Ahora, yo les digo, lo que estaba sucediendo en Israel no era que ellos no adoraran al Señor Jesucristo, a Jehová. Lo que estaba sucediendo es que ellos adoraban a Jehová y adoraban a otros dioses. Y Dios le dijo, ya no más, hasta aquí llegué, estoy cansado, hasta aquí, yo soy un Dios celoso no más, o me adoran a mí o me adoran a mí, y eso se acabaron, ya no más, ya no hay más de nuestros días. Hasta aquí llegamos, ya no voy a aceptar otra cosa delante de mí. Eso es lo que le dijo. Acuérdense, yo recuerdo lo que le dice Josué a todas las tribus cuando están pasando el Jordán. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero él le dice como un anticipo de lo que iba a pasar, un anticipo de lo que iba a pasar aquí en Jueces, como un anticipo de lo que iba a pasar el pueblo de Israel de estas veces. ¿Qué les dice ellos? Que por favor no vayan a adorar a quién, a los dioses de esos lugares donde ellos de la tierra que ellos van a tomar, le dice. Que dejen de adorar a esos, que no, por ningún motivo haya eso, pero le dice que nosotros serviremos a Jehová, que él y su casa servirán a Jehová. Él está diciendo claramente eso. ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Pueden ustedes hoy repetir conmigo, yo y mi casa, en voz alta y fuerte, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Podemos repetirlo? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no importa lo que pase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Era una anticipación de lo que iba a pasar. Josué en ese momento lo dijo, porque iba a pasar, y pasó. Y pasó muchas veces y ha pasado muchas veces con el pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 28. Dice el versículo 28. Por la mañana, ya todo esto pasó en la noche. ¿Se acuerda? Pasó en la noche porque le dio miedo. Dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Es como el altar del descubrimiento, ¿cierto? Ellos han descubierto un altar. Oh, los hombres de la ciudad se levantan, van en la mañana a su adoración matutina, me imagino, al santuario de Baal, y cuando llegan, ¿qué es lo que encuentran? Que han derribado el altar, ¿cierto? Y que la imagen de acera está no solamente derribada, sino que está siendo quemada parte de ella por el holocausto que hicieron en el altar. Y que el segundo toro, el toro que ellos esperaban que iban a usar para dárselo a Baal, ha sido sacrificado. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan cómo está esa gente? Y mire lo que sucede. Dice el versículo 29. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan a Joás, el papá de Gedeón? Pero con algo de valentía, porque fíjenselo cómo él va a responder. Él sacó la valentía, yo no me imagino, no tengo ni idea ni de dónde, pero me imagino que fue una revelación total y completa y absoluta del Espíritu Santo en su vida. Y en ese momento él se da cuenta de lo necio que había sido, de lo necio que había sido en adorar a otro Dios, de lo necio que había sido en tener un altar para Baal.
porque mira la respuesta que él da, dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó él, su altar. En otras palabras, ¿ustedes van a pelear por Baal? ¿Ustedes piensan que van a hacer eso? ¿Acaso Baal no es suficientemente Dios como para él mismo defenderse? Eso es más o menos lo que les está diciendo, ¿cierto? Miren lo que dice el siguiente versículo. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. En otras palabras, Joás le está diciendo, bueno, si Baal es tan fuerte, si Baal es tan Dios, pues que venga y él contienda con Gedeón. Que sea el que venga y mate a Gedeón. Yo no tengo por qué contender con él, ¿cierto? Pero ¿qué fue? En ese momento fue cambiado el nombre de Gedeón. Ahora Gedeón tiene un segundo nombre. Gedeón ahora se llama Jerobaal. ¿Por qué? Porque significa contienda Baal contra él. O sea, si, si Baal está en Dios, venga y contienda con mi hijo. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Joás a la gente. En otras palabras, él les está diciendo, oh, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes quieren que yo defienda a Baal? ¿Ustedes quieren que yo saque a mi hijo para que muera? ¿Ustedes creen que necesita ese Dios que tenemos, Baal, un rescate? Eso parece necio. Él pensaría, esto es necio. Si él es Dios, él no necesita rescate. Si él es Dios, él no necesita ayuda. Él solo puede hacerlo, ¿cierto? Si él es en realidad Dios, él es capaz de cuidarse a sí mismo, diría yo. Si nosotros tenemos un Dios, tú o yo, que tenemos que defender, un Dios que tenemos que ayudar o esconder o guardar para que los otros no lo lastimen y lo dañen, ese es un Dios pequeñito, ¿cierto? Si es que es un Dios. No, nosotros no tenemos ese Dios, nosotros no tenemos ese tipo de Dios, nosotros tenemos un Dios maravilloso, grandioso, un Dios que se defiende por sí mismo, un Dios que hace las cosas tal y cual como Él quiere, un Dios que hace su voluntad, no solamente en el mundo entero y que tiene control y es soberano, sino en nosotros mismos. Y ese es el mismo Dios al que hoy clamamos por este país, ese es el mismo Dios al que le entregamos esta nación que amamos con todo el corazón, una nación que nos dio una segunda oportunidad. Ese es el mismo Dios al que Él va a defender esta nación y lo va a hacer de la manera que a Él le plazca, nos guste o no nos guste. Lo va a hacer porque Él es Dios, porque Él no necesita que nadie lo defienda, porque Él creó el universo, porque Él hizo todo lo que hizo con su poder y Él lo va a hacer. Y a ese es el Dios al que estamos confiadas. A ese es el Dios al que nosotros podemos decir, no importa que pase lo que pase, nosotros estamos confiados en un Dios grande y poderoso. Nosotros no vamos a tener ningún temor, nosotros no vamos a tener miedo de nada, no vamos a tener miedo de lo que pase afuera, porque nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Nosotros no tenemos un Baal, nosotros tenemos al Dios de Israel, nosotros tenemos al Dios todopoderoso, nosotros tenemos a Jesucristo, que es más que suficiente. Él con su presencia en nuestras vidas nos levanta, nos anima. Con Él tenemos nada, tenemos que tener ningún temor, amén. Pero ven, les digo que dice el siguiente versículo. Ese Dios, ese es el Dios real, les digo yo. Ese es el Dios que va a ser adorado y ese es el Dios que va a ser alabado. Ese es el Dios de ese altar maravilloso que hizo ese día Gedeón. Ese es el Dios al que va a empezar a adorar Israel. Ahí le está demostrando a Israel que ese es el real y el verdadero Dios. Ese por eso también no solamente era un altar de adoración, sino también es el altar de la liberación. Porque en ese momento en que ese becerro, ese toro, ese sacrificio es quemado, es como si en el cielo, así como en la tierra, se haya despertado, se haya cambiado la posición y la situación del pueblo de Israel. Es en ese mismo momento de ese sacrificio en que los madianitas ya no tienen ningún control el pueblo de Israel. Es en ese momento que esos 7 años, terribles años del pueblo de Israel, llegaron a su fin. La batalla es otra cosa, la batalla va a suceder, pero en ese momento lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel es totalmente
despedazado, es totalmente derribado en el momento en que se quema ese holocausto. Exactamente eso es lo que sucede. Eso es lo que espiritualmente sucedió en el momento en que Gedeón hizo eso, en el momento en que el pueblo de Israel fue realmente liberado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? Ya el pueblo es liberado como pueblo. Ahora hay que pelear una batalla, pero quédense ahí porque todavía no vamos para la batalla. La batalla va más adelante. ¿Qué pasa? Pero todos los madianitas y amalecitas, dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, que es el versículo 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de Oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Oiga pues, están los madianitas, los amalecitas y los de Oriente. En total son 135,000 hombres de guerra los que hay. 135,000 hombres de guerra. Esos son contra los que va a pelear. Y ellos dicen que acamparon, ¿cierto? Acamparon de una manera que el pueblo los podía ver. Acamparon de una manera que eran visibles. No era que es que uno piensa que de pronto no, eran visibles. Pero ya Gedeón no era el Gedeón miedoso, ya Gedeón había pasado el curso número 1 y había pasado el curso número 2. Entonces, ¿qué es lo que hace Gedeón? Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Y envió mensajeros a todo Manasés, y ellos también se juntaron a él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Ahora Gedeón está lleno del Espíritu Santo. Ahora ese muchachillo, ese jovencito que estaba en el lagar escondido muerto de miedo, ahora es un hombre de guerra. Ahora ya Gedeón ha sido ensalzado. Ahora ya Gedeón ha tocado la trompeta. Y al tocar la trompeta lo ha hecho con autoridad. Y al hacerlo con autoridad, la gente ha salido a la guerra con él. Y ha sido reconocido. Entonces ustedes pueden ver lo que pasó del altar privado al altar público, ¿cierto? Ese altar privado de adoración le ha mostrado al Señor, le ha ido enseñando cómo el Señor lo ha ido llevando desde ahí y ahora está en el altar público de la guerra. Él empezó en un altar privado con el Señor, ¿cierto? Conociendo el corazón del Señor. Y después el Señor a través de ese sacrificio lo ha llevado a un altar público. A través de eso le dijo, ya puedes hacer esto, gracias por darme lo que tú me diste, no te preocupes, no vas a morir, pero ahora yo quiero que tú hagas esto. Y él lo hizo. Él hizo lo que el Señor le dijo que debía hacer. Y ahora está en el altar público de la guerra. Ahora Gedeón es un hombre de guerra. Ahora él ya no está escondido. Ahora él ya está tocando la trompeta. Ahora está tocando la trompeta y toda la gente le sale a la guerra a él. Ahora él ha sido promovido a general. Ahora sí es un general. Ahora Gedeón es un hombre de increíble valor. Y por Gedeón el Señor ha liberado a su pueblo. Usted va a librarlo en esa batalla, pero ahora ya lo ha liberado espiritualmente. Ahora yo les voy a contar una historia. Esa es lo que pasó con la historia de Gedeón. Esto es lo que vamos a ver hoy. La semana entrante les traigo otro pedacito de la historia de Gedeón. Yo sé que ustedes están esperando esa batalla, así como así 135 contra ¿cuántos? Yo sé que ustedes la están esperando. Pero la idea no es solamente conocer la palabra de Dios. La idea no es solamente conocer las historias bíblicas. La idea es que cada historia bíblica, cada cosa, cada palabra que está escrita en la Biblia nos haga una reflexión en nuestra vida de hoy. No es ayer, es hoy. Lo de ayer ya pasó, lo de hoy es lo que interesa. Lo de hoy es lo que nosotros tenemos que aprender. Y para completar esta historia de Gedeón de hoy, de los altares, les voy a contar la historia de Telémaco. Entonces yo le voy a contar la historia de que Telémaco era un monje que vivía en la área rural de Italia, pero una vez se le presentó el Espíritu Santo y le dijo que fuera a Roma. Y él caminó desde donde era un agricultor, un monje bien pobrecillo, caminó, dice que por semanas hasta que llegó a Roma. El Espíritu Santo le dijo que fuera a Roma, nada más. Tú sabes que cuando el Espíritu nos habla,
No nos dice, mire, usted va a hacer esto y esto y esto y lo demás allá y esto. Nos dice como, siga cada camino, cada paso y en cada paso le voy a decir que a cuál haga el siguiente, ¿cierto? Y Telémaco se fue a Roma, como le digo, caminó hasta llegar a Roma por semanas hasta que llegó allá. Cuando llegó a Roma, se fue al circo donde estaban los gladiadores. Estaban precisamente ese día en una gran pelea de gladiadores. Estaban en el gran circo, en la gran arena, y la arena estaba repleta de gente. Estaba totalmente hasta el cogote de personas, ¿cierto? Gritando, felices, ahí, viendo a los gladiadores. Cuando él los vio, se impresionó, pero cuando se impresionó más que cualquier otra cosa, se impresionó es que los gladiadores paraban delante del César, donde estaba la tarima del César, y decía, los que vamos a morir, se hincaban, doblaban sus rodillas, bajaban la cabeza y decían, los que vamos a morir, te saludamos, oh César. Ahí fue cuando me imagino que el Espíritu de Dios le dijo, ahora es cuando tienes que hablar, Telémaco. Y dice que él empezó a gritar, por favor, por el nombre de Cristo, deténganse, deténganse. Y obviamente pues nadie les escuchaba, lo escuchaba, ¿no? Y él seguía gritando, por favor, por el nombre de Cristo, deténganse, deténganse. Nada, en vista de que nadie le paraba bolas, él cogió y dice que se saltó la tarima y salió a la arena también donde estaban los gladiadores. Imagínense un monjecito. Decían que adicional a eso era bien pequeñito y bien delgadito, o sea, como una cosita de hombre, pequeñito comparado con semejantes gladiadores, todos, imagínate, todos fuertes, llenos de músculos, y él estaba ahí en la arena y él detrás de ellos les gritaba, deténganse, deténganse, por el nombre de Cristo, deténganse, y sin embargo, los gladiadores no le paraban atención. La gente al principio, los que estaban en las tarimas, al principio pensaron que era parte del espectáculo y se estaban riendo y burlándose, pero cuando se dieron cuenta que no era parte del espectáculo porque él seguía insistiendo que se detenieran, por el nombre de Cristo, deténganse, deténganse, la gente empezó a abuchearlo, no sé cómo se dice, y a gritarle cosas feas y ella se empezó a enojar, ¿cierto? Uno de los gladiadores de ver que estaba haciendo un circo de su circo, que estaba, decidió que cogió una espada y le atravesó la espada al cuerpo delgado y menudo de Telémaco. Y mientras que él estaba muriendo, seguía diciendo, por favor, deténganse, deténganse en el nombre de Cristo. En algún momento, la valentía de este hombre, Telémaco, y recuérdenlo y revísenlo, y vayan y mírenlo, hizo que todo cambiara. Un hombre, la valentía de un hombre logró un cambio. En algún momento uno de los gladiadores dejó de pelear, se quedó callado. En algún momento los de la tarima en la parte de arriba empezaron a salir y dicen que la arena quedó desocupada y que esa fue la última pelea de gladiadores que hubo en la arena en el circo de Roma. Ahora bien, yo creo que el valor es contagioso. La valentía es contagiosa. Si usted o yo nos ponemos firmes en lo que nosotros creemos, en nuestras creencias, en el lugar donde nosotros vivimos, si nos ponemos firmes en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, si nos ponemos firmes con las personas que están a nuestro alrededor y yo estoy convencida que vamos a animar a otras personas. Y nosotros nos tenemos que poner firmes en el nombre de Cristo. Nosotros no nos podemos poner firmes en nada más sino en el nombre de Cristo Jesús. Y debemos decirle a la gente, deténganse. Cuando están haciendo las cosas incorrectas, deténganse. Cuando el mundo está, no podemos seguir aceptando las cosas que están pasando en el mundo y como si nada pasara. Acuérdese que aunque no estén, el que permite que las tinieblas funcionen, el que permite que las tinieblas sigan es parte de ellas. La palabra de Dios es clara. Si nosotros seguimos permitiendo que las cosas que parecen buenas a la gente ahora, que son malas, parecen buenas y no hacemos nada, nosotros somos parte de ese problema. Nosotros somos como, dice la palabra de Dios, que nosotros somos como ese centinela. Si el centinela ve que va a venir el peligro a la ciudad y avisa a la ciudad, peligro, peligro, la ciudad no hace nada, dice la palabra de Dios que a nosotros no se nos va, que la sangre de los inocentes no va a caer por nosotros. Pero si el centinela ve venir el peligro y no hace nada, dice la palabra de Dios que su sangre de todos los inocentes sí va a caer sobre nosotros. Entonces,
Yo creo que en el nombre de Jesús y en el nombre de Cristo debemos ser valientes. Necesitamos valentía. Y no es necesario un grito, no es necesario un enojo, no es nada, es una voz suave diciendo no es correcto, lo que estás haciendo es incorrecto. Que no nos dé miedo. Yo no he perdido, porque yo sé que el Señor tiene un plan maravilloso, pero de pronto la persona más cercana a mí no me habla porque yo dije no estoy de acuerdo con algo. No me habla por meses y me duele mucho, pero no me siento mal porque yo hice lo que es correcto. Y a lo mejor en muchas cosas no he hecho lo correcto, pero en algunas lo hemos hecho. Y el Señor nos dice que debemos ser valientes, seamos como Telémaco o como Gedeón. O sea, ustedes prefieren, hoy les doy dos oportunidades. ¿Cuál quiere ustedes ser? Esto se los dejo a cada una de ustedes, mis hermanas. Amén. Ay, pues amén, amén. No se queden tan calladitas que me Nos asustan. quedamos, bueno, es que nos dejaste así como apretando el cuello. Bueno, para mí, eh, el mensaje de hoy me deja dos cosas muy importantes en las cuales yo voy a meditar. No sé, mis hermanas, pero hablaste de dos altares, ¿verdad? Y Sí, yo me señora. pregunto, en mi altar privado, ¿conozco realmente al Señor? ¿Me interesa conocer y agradar al Señor? Y el segundo altar, pues lo entendí como ofrecer al Señor lo que le desagrada, lo que idolatro, lo que no va en orden con Él. Y yo creo que esos dos altares son tan importantes si los discernimos. Y si nos interesamos, como tú dijiste, podemos escuchar qué bonita historia de Gedeón. Tuvo la oportunidad hasta de prepararle comida a Jesús y todo lo que, qué bonita la historia. Pero si se queda algo en nuestro corazón, una semillita, entonces valió la pena. Para mí valió la pena Amén. escuchar esta noche este mensaje. Me estaba imaginando al flaquito Telemaco, Telémaco. Telémaco, ¿verdad? Telémaco, Ajá. que fue capaz de lanzarse al A la ruedo arena. donde estaban peleando los gladiadores. Y la historia dice que ahí paró esas guerras sangrientas, horribles, y solo por un hombre, ¿verdad? Amén. Que se atrevió. Y a veces lo que tú decías, nos da miedo hablar del Señor o decir esto está mal o no lo hagas, pero cuando lo haces, aunque te quede un mal sabor de boca, como tú dices, hablaste con la verdad, te sientes bien con el Señor, que es con el que debemos de estar bien. Porque tenemos la tendencia de quedar bien con la gente, de que no se moleste la gente porque les dice, porque exhortas en amor, aunque sea en amor, no nos gusta que nadie nos confronte ni nos señale. Pero entonces no estamos siendo obedientes al Señor. Pero primero, cuidemos nuestros altares, no vamos a salir de aquí analizando los altares de las demás y queriendo arreglarle la vida a las demás. No, mira, tu altar primario está mal y el otro Te también porque veo estás mal. idolatrando. Veo que tu altar de deseo no está Sí, bueno. Que el de... sí, bueno, yo creo que también tenemos que tener paz en nuestro corazón, estar alerta y estar atenta primero de tener lo que hoy hemos aprendido, cuidar nuestro altar primario y el segundo, personalmente, y confiar, creerle al Señor que todo lo que pase y siga pasando ya está escrito y nadie lo Amén. puede cambiar. Amén. 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 Sí podemos orar y clamar al Señor porque no se levanten disturbios, porque no haya violencia, pero el plan del Señor nadie lo puede detener ni cambiar. Yo estoy más que convencida. Yo no soy política ni conozco de política y podemos hacer partido demócrata, republicano, y este es mejor, este es peor, pero ese no es el punto. Tener un candidato favorito, se habla del que habla más principios de la palabra, sí está bien, pero el que quede va a ser porque Dios lo puso, sea cual sea. Así que pues, Claudita, nos dejas así, con poquito así, quietecitas, como los niños cuando les cuentas un cuento.
Yo sí me sentí esta noche, así que bueno, Claudita, que Dios te bendiga y gracias por ser diligente en lo que Dios te ha encomendado, porque esto sé que viene de parte de Dios y has sido obediente. Dios te ha encomendado, Dios te ha pues puesto para esto y eres muy buena en lo que haces. Dios te ha dado la sabiduría y la capacidad de poder transmitir. Entonces, yo no sé si algún comentario de mis hermanas y oremos también, pues la oración tiene poder, no regresa vacía. Y yo creo que estamos anhelando de verdad, pues, elevar nuestras plegarias al Señor. Así que, si hay algún comentario, mis hermanas, o están preparando el altar, están tratando de elaborar el altar porque sí, como dice Claudita, se quedan bien calladitas. No, me Nadie habla. aterré. Yo dije, ¿será que no hay nadie oyendo ahí? Porque, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? No, yo estaba, anote, porque luego se me olvida, pero gracias al Señor sí estaba captando y pues Dios me habló. Así que, Gracias, ¿nadie quiere Claudia. hablar? Hablemos a ver, porque yo estaba esperando que alguien hablaba. Gracias, Claudita, nuevamente por tus enseñanzas muy específicas y muy claras. Muchas gracias. Lo único que me quedé pensando es en el libro de Reyes, ¿en dónde está eso? Porque no, como hay Reyes 1 y Reyes 2. Bueno, Reyes, estamos hablando del libro de jueces. Estamos en el capítulo 6 de jueces. Porque él es un juez, él no es un rey. Gedeón es un juez. Solo hay un libro de jueces. Jueces es antes de reyes, porque los jueces fueron antes de los reyes. Primero fueron jueces, después de Josué fueron jueces, y después de los jueces ahí sí fueron los reyes. O sea que es antes, es el libro anterior a Reyes. Pero tú mencionaste al principio en algo del libro de Reyes, ¿o no? No mencioné para nada Reyes. Desde que mencioné a Ezequiel, mencioné a Primera de Juan, pero a Reyes no, para nada. No lo mencioné hoy. Me equivoqué. Te equivocaste, Angelita. Pero igual, No, a veces tú estás en el libro de jueces, pero hay armonías en la Biblia, Angelita. Gedeón se menciona en otros libros de la Biblia y así vas a encontrar. No todo tiene que ser ahí. Cuando empiezas a leer, pues se menciona y hay relación. La Biblia es una armonía total. Entonces, pues, ¿qué te pareció, Angelita? muy buena la enseñanza, como siempre, Claudita es muy específica y muy clara en su enseñanza. Y realmente, pues, hay que tener los dos altares preparados, ¿no? Sí, pero acuérdese que lo que es claro es que no podemos ir al altar público si primero no tenemos nuestro altar privado. Nuestro altar privado es nuestra relación de adoración y alabanza directa a nuestro Señor Jesucristo. Claro. Ese es el primero. Ese es primero yo con Él, primero somos novios, esposos y ya después vamos a las fiestas juntos. Pero no vamos a las fiestas si no tenemos una relación. No se puede brincar. Pues damos gracias al Señor esta noche porque por primera vez se quedaron callados. Ya sabe, pastora, póngamelas a mí, yo las callo. Sí, es un alimento, sí, un poquito difícil de digerir, fácil de entender, ¿verdad? Pero es una confrontación y hay que asimilarlo bien para poder llevar a cabo lo que Dios nos habló esta noche. Así que, bueno, Claudita, pues gracias al Señor, que van a ser las 9. Bueno, Faltan sí, 12 minutos. Si tú quieres comenzar a orar. Amén, sí, señora.